de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, bienvenidos, bendiciones para todos. Le damos gracias al Señor una vez más por poder estar juntos en familia, reunida la familia de Cristo. Le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, le doy gracias al Señor que nos permite a través de este medio una vez más poder estar reunidos en su nombre. Y qué lindo, qué bendición tan grande y qué hermosa expectativa puede ir generando nuestros corazones cuando nosotros que adoramos, que abrazamos la fe de Cristo, sabemos que cuando estamos reunidos en su nombre, cosas maravillosas pueden ocurrir. Le damos gracias al Señor, gloria a Dios. Qué bendición tan grande es poder dedicar tiempo para nuestro Señor, buscarle y buscarle con todo nuestro corazón. Apartar ese tiempo que es una maravillosa inversión, ¿verdad? Una inversión de nuestro tiempo. Si hay algo valioso que vos y yo tenemos es nuestro tiempo. El tiempo que nos ha dado el Señor es valiosísimo. Entonces, qué mejor que invertirlo buscándole a Él. Gloria a Dios. Y qué tremendo esto, ¿no? Porque hay momentos en donde tal vez hay situaciones que apremian, hay dificultades que aparecen, hay preocupaciones, ansiedad, bueno, usted sabe de lo que estoy hablando. Y hay momentos en donde cuando justamente invertimos tiempo para buscar al Señor, muchas veces el enemigo de nuestra alma se la encarga de hacernos llegar esos mensajes a nuestros pensamientos, haciéndonos creer que muchas veces estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Esto es bien tremendo y esto es algo que nos ocurre a todos en algún momento. Cuando, vuelvo a repetir, cuando hay situaciones apremiantes, preocupaciones y cuando de repente nuestra humanidad, nuestros propios pensamientos comienzan a meditar allí, yo tendría que estar ocupándome en arreglar esto, en hacer aquello, en hacer lo otro, ¿no? Esta mañana hablaba con un hermano y coincidíamos en esto, ¿no? Coincidíamos en que muchas veces frente a situaciones que nos pasan, lo primero que nosotros pensamos y muchas veces lo primero que nosotros decimos es algo
tengo que hacer. Ay, Señor amado. Y es justamente allí donde empezamos a hacer lío, porque con ese famoso algo tengo que hacer, nos olvidamos de ir a donde tenemos que ir a la fuente, pedirle a nuestro Señor que nos ayude, pedirle asistencia, dejar que Él intervenga. Entonces así la cosa va a ser muy distinta, ¿no? Gloria a Dios. Sobre todo cuando a medida que vamos avanzando en el camino del Señor, nosotros vamos observando que en este caminar precioso, en muchas oportunidades, el Señor nos envía su palabra, esperando que nosotros tomemos esa palabra y que sea para nosotros más que suficiente su palabra. Y esto es interesante, ¿no? En muchas oportunidades hemos mencionado la historia de ese famoso centurión que nos habla la Biblia, ¿verdad? En donde justamente esperaba que Jesús se acerque a su casa porque tenía uno de sus siervos enfermo y estaba muy preocupado y mandó mensajeros, ¿no? Antes que llegase Jesús a su casa, diciéndole: yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero envía tu palabra. Suelta la palabra, ¿no? Gloria a Dios. Y qué lindo esto porque esto nos da a entender a todos nosotros en este tiempo que es muy importante vivir por la palabra del Señor. Fíjense que nosotros podemos hablar muchas palabras, llenar espacios con palabras, podemos mencionar muchas palabras, pero qué distinto es cuando llega la palabra del Señor a nuestra vida. Y esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo porque hay un poder maravilloso, es el poder del Espíritu Santo que nos alcanza cuando la palabra de Dios se suelta con fe hacia nuestra vida. Y hay palabras que animan. Muchas veces, es más, nosotros nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, a veces peleamos para reconfortarnos, para ponernos de pie, para avanzar, pero qué distinto cuando el Señor nos da ese ánimo, nos da esa buena palabra, esa palabra que nos reconforta, esa palabra que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí llega realmente el alivio, llega realmente el consuelo. Y tal vez no aún el milagro o no aún la respuesta, pero primero el Señor envía su palabra y espera que vos y yo, frente a esos momentos donde recibimos la palabra, nos reconfortemos, nos gocemos, le demos gracias por esa bendita palabra que nos alcanza y avancemos hacia la victoria. Y algo de esto yo quiero conversar contigo, ¿no? Qué maravilloso es poder invertir este tiempo que Dios ha preparado justamente para que nosotros podamos recorrer las Escrituras. Todos enfrentamos distintas situaciones y a veces complejas en la vida, ¿verdad? Y de alguna manera, como decíamos anteriormente, intentamos, ¿no es cierto?, enfrentarlas, seguir adelante con nuestra propia fuerza, ¿no? Y yo le decía a los hermanos algo que creo que es muy importante, ¿no? Fíjense, yo desde que ya tengo alguna colección de almanaques ya y algunas canas, ¿no? Gloria, que no las peino porque tengo poco pelo, gloria a Dios, pero ahí están las canas, gloria a Dios. Esto es señal de que, bueno, ya hemos atravesado un camino por esta tierra. Y a lo largo de mi vida yo hay una frase que siempre he escuchado desde que soy pequeño, la he escuchado en mi familia, la he escuchado en gente que pude conocer, ¿verdad? Y esa frase es justamente frente a todas muchas veces las crisis que vivimos. De repente creo que todos van a coincidir conmigo que, bueno, de tanto en tanto aquí en nuestro país vivimos alguna que otra crisis, ¿no? Seguiditas ellas a veces y se van repitiendo. Y la frase a la que yo hago referencia, a la que yo siempre escuché, ¿no?, es que frente a distintas situaciones que a veces ocurren, nosotros podemos decir: y bueno, ¿qué vamos a hacer? Sigamos adelante. Gloria a Dios. Y es cierto, hay que seguir adelante, es cierto, hay que seguir avanzando, hay que seguir peleándola, no hay que bajar los brazos, ¿no? Pero y bueno, ¿qué va a ser? Es una frase que nos acompaña a mucha gente. Y hoy estamos en Cristo. Hoy estamos en Cristo y yo creo que esto debería cambiar en nosotros, ¿no? Porque, claro, estamos en Cristo, en esta nueva vida, pero nos acompañan muchos conceptos que venimos arrastrándolos desde nuestra vieja vida. Esta es una de ellas, ¿verdad? Esta es una de ellas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que apechugar. No sé si usted escuchó esa palabra alguna vez, pero hay que apechugar. Bueno, y sí, vamos a ponerle el pecho y vamos a salir adelante. Y con esfuerzo, y lo vamos a lograr, y todos juntos, y allá vamos.
Y se van sucediendo crisis tras crisis. Hay una pequeña bonanza por un tiempo, vuelve a aparecer, y siempre estamos en ciclos, de alguna manera, como es un círculo vicioso, no virtuoso, vicioso justamente. Porque muchas veces se vuelven a repetir distintas experiencias que traen dolor, que traen, ¿no?, tristeza. Y yo creo que en esta nueva vida que estamos transitando nosotros hoy, que abrazamos la fe de Cristo, nosotros tenemos una bendición muy grande y contamos con una bendición muy grande, que es justamente con la palabra del Señor, la cual está disponible para que vos y yo, no que nos alentemos solamente con palabras, no, sino que el poder maravilloso, realmente, grandemente poderoso, que encierra la palabra, nos alcance nuestro corazón y comencemos a ver lo que antes no veíamos. Esto es muy importante, esto, gloria a Dios. Voy a repetir, a veces palabras de ánimo nos ayudan, sí, nos ayudan, gloria a Dios, pero muchas veces terminamos esforzándonos nosotros mismos por salir adelante. Y yo creo que el Señor quiere concedernos ese ánimo que realmente necesitamos, aún en situaciones difíciles. Hoy estamos viviendo una situación difícil, no lo podemos negar, ¿verdad? Nosotros somos gente de fe, nosotros sabemos que con Cristo se vive mejor, sabemos que con el Señor nos dará la victoria, le estamos aguardando, hay fe, hay esperanza en nuestros corazones. Eso es una bendición muy grande y nos consuela, nos ayuda y nos anima a poder enfrentar el día a día, ¿verdad? Pero el día a día, cada día viene con su propio afán. Y hay situaciones que muchas veces pretenden descolocarnos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que son días de inseguridad, días complicados, días de temores, mucho miedo, y en la sociedad el miedo se va acrecentando cada vez más. Entonces, necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Y encontramos en la palabra del Señor muchos versículos que son muy poderosos. Y la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gloria a Dios. Por ejemplo, mira, acompáñeme a Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum capítulo 1, versículo 7 dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Entonces, fíjense qué afirmación, ¿no? Dios es bueno. Y no solamente es bueno, sino que es un refugio para el día malo que a veces llega a nuestra vida, no podemos negarlo, ¿verdad? Y allí, qué bueno es poder encontrar refugio en Él, en ese Dios bueno. Y aquel que nos protege es protector, pero protector ¿de aquellos que confían en Él. Entonces tenemos que avanzar en esta dirección, en confiar en Él. Fíjense, la palabra de Dios en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Te conoce la Biblia, ¿verdad? Carguen con mi yugo, aprendan de mí, yo soy humilde, no soy apacible, dice una versión, gloria a Dios, y encontrarán descanso para su alma. Y estos son unos versículos que nosotros conocemos mucho y que olvidamos con mucha rapidez. Entonces, yo creo que yo invertiría, y les animo que me acompañen esta tarde, invertiría este tiempo precioso que tenemos, ¿verdad?, para buscar al Señor y para recorrer su palabra. Interesante esto, ¿no? Mire, fíjense, acompáñenme en esta tarde, gloria a Dios. El libro de Isaías dice algo interesante. Isaías 61, del 1 al 3. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros y pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta, dice esta versión, en vez de espíritu de desaliento, y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. ¿Qué leíste, pastor? Isaías 61 en los primeros 3 versículos. Y lo que nosotros aquí vemos, hermano mío, la gran comisión, ¿verdad?, que nuestro amado Señor Jesucristo trajo,
de parte de su Padre para realizar aquí en la tierra. Y esto él, esa comisión la trajo aquí a la tierra, la puso por obra, lo logró y cobra vigencia en cada uno de aquellos que se entera de esa comisión y sabe que el Señor murió por él y que antes de morir vino y trajo esta bendición para todos nosotros. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga, el expreso de medianoche, nuestra cita en el dial. Invierno 2022 en el expreso de medianoche, un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Entonces fíjense que cuando nosotros nos acercamos a Él, recordemos que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el verbo es la palabra, y la palabra era Dios, dice la Biblia. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Jesús, también nos acercamos a la palabra. Qué interesante esto, porque cuando nosotros abrimos la Biblia, nos estamos acercando a Jesús. Esto es muy importante entenderlo, gloria a Dios, y no con un pensamiento humano, sino a través de la fe, porque por la fe hemos sido justificados y por la fe nosotros creemos con todo nuestro corazón en nuestro Señor, y cuando escuchamos su voz a través de su palabra, algo ocurre en nuestra vida. Y fíjense, esta gran comisión que el Señor tuvo y llevó adelante y cobra vigencia día a día para todo aquel que tenga a mano esta palabra y la lea con todo su corazón. Dice cosas muy importantes, ¿verdad? Porque, fíjense, hermanos míos, porque dice que Él vino a consolar a los que están de duelo, ¿no? A darnos una corona en vez de ceniza, en vez de luto, en vez de lamento. Aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta a cambio de espíritu de desaliento. Entonces, hermano mío, es muy importante que esta palabra cobre vida en nuestros corazones. Vamos a repetir el concepto. Jesucristo es el verbo es la palabra. Esa palabra se encarnó en la persona de Jesucristo y nosotros recibimos su espíritu cuando abrimos nuestro corazón y le aceptamos como Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que no está lejos de nosotros la palabra, nos está diciendo, está en tu corazón, porque el Espíritu de Dios está en tu corazón, el Espíritu del Señor está en nuestro corazón. Entonces, fíjense qué maravilloso, porque ese Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y comienza a interactuar con el espíritu humano. Están interactuando entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, ¿verdad? Y ese maravilloso Espíritu Santo le habla de Cristo al espíritu del hombre. Ese espíritu del hombre resucita porque estaba muerto en delitos, en pecado, en contaminación, y empieza a vivir una vida completamente nueva. Y usted sabe, hermano mío, que no hay cosa más efectiva que el Señor resucite nuestro espíritu para que la vida empiece a fluir desde adentro hacia afuera. De nada sirve que yo solamente me preocupe por estar bien de manera exterior simplemente. Necesito que la mano poderosa de Dios se pose sobre mi vida, ingrese a la profundidad de mi corazón y comience un trabajo desde adentro hacia afuera. Y hermano, esto es importante entenderlo. Gloria a Dios. Mire, es muy importante. Hay momentos, el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Él fue claro, Él no nos engañó, Él no nos dijo, mire, ustedes acaban de tener un camino lleno de rosas y olvídense porque todo esto va a estar bien. No. Mire, Juan 14:16, versículo 16 y en adelante, dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Mire qué interesante, estas son las instancias previas a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, no de vez en cuando, no de tanto en tanto, no día por medio, sino que siempre. El Espíritu de verdad. Y hace una aclaración. Dice, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos,
volveré a ustedes. Vamos a revisar un poquito esto, y para que podamos alcanzar entendimiento. Y qué importante es que lo podamos entender. Mire, aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a sus seguidores, y esta palabra se traslada a nuestros días y a nuestra vida, que dice: yo me voy, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mis padres le va a enviar otro consolador, ¿verdad? El Espíritu de verdad. Y aclara diciéndole: el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve, no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. ¿Y cómo lo conocen? Si el Padre luego se los iba a mandar. Ay. Lo conocen porque vive con ustedes y estará en el futuro con ustedes. Está hablando del mismo. Entonces, esos seguidores que estuvieron con Jesús y que se sentían tan a gusto con Jesús, se sentían tan bien escuchándolo, ¿verdad? Participando de sus reuniones, disfrutando hasta de su amistad, ¿verdad? De ese compañerismo, el Señor trasladándole su amor, su misericordia, su sostén, los alentaba. Esto hacía que esos seguidores de Cristo estén vivificados, estén felices, y de repente el Señor dijo: me tengo que ir. Imagínense qué tremendo esto, ¿no? Nos vamos a quedar solos, ¿cómo te vas a ir? Nosotros te hemos seguido, bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Señor les dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les va a enviar al Espíritu de verdad, para que los acompañe siempre. Y ustedes lo conocen, porque ese mismo Espíritu es el que da testimonio de aquel Cristo que vive y es real. Entonces, observemos algo que es muy, pero muy importante. Mire, el Señor dijo también, mire, gloria a Dios: no los dejaré huérfanos y volveré a ustedes. Aleluya, gloria a Dios. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces, hermano, qué interesante es esto, ¿no? Porque en aquel momento, de algún modo, ellos se sentían que lo iban a perder a su Señor, ¿no? Aquel que también los hacía sentir. Y Él dijo: quédense tranquilos, porque yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar. Sin embargo, le decía que se iba. Ahora, ¿cuál es nuestra condición en estos días? Es la misma condición que tuvieron estos primeros seguidores de Cristo. A la diestra del Padre se encuentra nuestro amado Señor, ¿verdad? Y Él ha dejado aquí en la tierra al Espíritu mayor que todos los espíritus, al Espíritu Santo del Dios Altísimo, aquel que jamás nos va a dejar, aquel que no nos dejará huérfanos, y aquel que justamente nos da la certeza, nos da la convicción de que Él vuelve. ¿Cuándo están entendiendo esto? Gloria a Dios. Hay otro versículo que es muy interesante poder tener en cuenta, que es Juan 14:27. Hoy vamos a leer Biblia, gloria a Dios. Pero creo que cada uno de estos versículos, cada una de estas palabras, cuando vayan alcanzando nuestro corazón, nos va a dar la fortaleza, la entereza que todos necesitamos para atravesar el tiempo que tenemos por delante. Porque los días no son buenos, hermano. Los días son difíciles, gloria a Dios. Ahora, observemos algo, miren. Dice Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. Miren qué tremendo esto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que este mundo, esta vida que nosotros desarrollamos aquí en la tierra, en muchas oportunidades puede darnos una cierta paz. De repente, cuando tu cuenta en el banco está abultada, hay paz, ¿no? Hay tranquilidad. Cuando tus necesidades son suplidas, una cierta paz también te envuelve. Gloria a Dios. Ahora, fíjense que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos ejemplo. Y Él les dijo a aquellos que estaban en aquel momento con ellos que Él no tenía donde recostar su cabeza. Y que tengan en claro eso si lo iban a seguir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Él es el dueño del oro y de la plata, Él tiene todos los medios. Él hacía así y todo aparecía. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Sin embargo, la enseñanza que estaba trasladando era justamente que nosotros aquí en esta tierra debemos aprender a confiar en Él, ¿verdad? Y no preocuparnos por el día que vendrá, porque cada día tiene su propio afán. Y tal vez me esté escuchando alguien esta tarde que de repente está
con preocupación por lo que viene. Está preocupado, preocupada por la situación que se está dando, por cómo vamos a enfrentar esta situación y qué va a pasar, incertidumbre y cuántas otras cosas más, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos que saber que el Señor, a través de su palabra, hermano mío, nos puede reconfortar para que nosotros nos pongamos de pie y, confiando plenamente en Él y en su poder, nosotros atravesemos la situación que tengamos que atravesar. Mire qué importante, acompáñeme, gloria a Dios. Fíjense, dice la palabra aquí, mire, gloria a Dios. Sofonías capítulo 3, versículo 16 y un poquito más, vamos hasta el 18. Dice, aquel día le dirán a Jerusalén, no temas, Sión, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué más, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? No temas, no te desanimes, porque el Señor está en medio de ti. Esta palabra se la estaba dando a la ciudad de Jerusalén, a su pueblo, Israel. Y fíjense que esto es tremendo, porque nosotros los gentiles hemos recibido algo, una bendición muy grande. Hemos sido injertados, porque el Señor le ha placido de estos dos pueblos hacer uno. Gloria a Dios. Y la iglesia, estamos en el tiempo en donde el Señor es como que puso en pausa a Israel, ¿no era? Y hoy está tratando con la iglesia. Y la iglesia le ha dado el privilegio de poder justamente, ¿verdad?, ser partícipe de las bendiciones que pesaban sobre Israel. Entonces, fíjense, no temas. Cuando Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes porque estoy en medio de ti, nos está hablando también a nosotros hoy, siglo XXI. Es muy importante esto, hermano. Es muy importante. Entonces, hay muchas veces, el Señor ya nos ha hablado en muchas otras oportunidades con respecto a este tiempo, ¿verdad? Y necesitamos conocer este tiempo. Es muy importante esto. ¿A usted nunca le pasó que de repente el Señor le habló, usted recibió una palabra y en su momento dijo amén, ¿verdad? Pero tal vez el cumplimiento no fue exactamente en ese momento y el tiempo pasó y tal vez usted es como que quedó un poquito en el olvido aquello. Y mire, cuando la Biblia relata que después de que Cristo había sido sepultado, ¿verdad? Después del tercer día, dice que había dos que se iban camino a Emaús y estaban desanimados. ¿Por qué? Porque no se habían enterado que Jesús había resucitado y pensaban que no iba a resucitar y que tan solo había sido una ilusión. Y se iban desanimados hasta que de repente aparece nuestro Señor y empieza a caminar a su lado. Y dice, relata las Escrituras que en ese camino, mientras iban marchando hacia Emaús, el Señor empezó a recordarles todas las palabras que les había dicho cuando estaba con ellos. Y ellos, el relato bíblico dice que ardía su corazón cuando el Señor les recordaba las palabras. Entonces fíjense que hay palabras que vos, yo, todos nosotros recibimos y tal vez pensamos que, bueno, qué sé yo, no sé, habrá sido una emoción, habrá sido que fui por casualidad a la iglesia y me predicaron esto, o escuché la radio y no sé qué pasó, y escuché esta palabra y qué sé yo, y que compartieron aquello. Sin embargo, mal hacemos porque hay palabras que nosotros necesitamos guardar en nuestro corazón, guardarlo celosamente, porque llegará el tiempo que tendrá su cumplimiento. Llegará el momento en donde saldrá a la luz esa palabra con la cual el Señor nos alcanzó y realizó una obra en nuestra vida. Porque eso es lo maravilloso. Cuando el Señor suelta su palabra, esa palabra va realizando una obra en nuestro corazón. Dice que en estos tiempos que nos tocan a vivir a nosotros, la palabra del Señor está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa palabra va trabajando de tal manera que va haciendo una obra. Es como trabaja la semilla dentro de la tierra. Nosotros no vemos ese trabajo. No vemos cómo germina esa semilla, ¿no? Y finalmente comienza a aparecer los primeros brotes. Empezamos a divisar los primeros brotes, pero no vemos todo el trabajo previo de la semilla.
¿no? Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso, cuanto más nos acerquemos a la palabra, cuando dejemos que la palabra del Señor entre en nuestra vida, más rica va a ser nuestra vida sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir algo maravilloso, hermano. El Expreso de Medianoche. Quédate con nosotros. El viaje continúa. La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Fíjense, el Señor dice que, allí en el Salmo 34, dice que está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de quebrantamiento de corazón y de espíritu abatido, y bueno, es como que qué bajón, gloria a Dios. Sin embargo, dice que el Señor está cerca de los quebrantados y salva a los de espíritu abatido. ¿Y será que Dios quiere vernos sufrir? No, de ninguna manera. Pero muchas veces nosotros necesitamos que se produzca un quiebre en nuestra vida. Un quiebre en nuestra vida. Hoy hablaba con un hermano que yo quiero mucho aquí en Mar del Plata, ¿no? Y él, gracias a Dios, se compró un autito hermoso. El Señor lo bendijo, ¿no? Un autito muy, pero muy lindo. Y me decía, pastor, yo, ¿sabés que era un orgulloso y no lo sabía? ¿Qué pasó? Contame. Y sí, porque yo me pasé un montón de años diciendo, si yo no tengo un 0 kilómetro, no quiero nada. Hasta que el Señor me hizo comprender que yo era un orgulloso y que quería no sé qué cosa, y sin embargo el Señor me lo hizo entender. Yo lo acepté y hoy tengo mi autito. Y no estamos hablando de un autito viejo, feo, no, un precioso autito le dio al Señor, ¿verdad? Pero él, en ese orgullo que ni siquiera él se daba cuenta que tenía, él quería un 0 kilómetro o nada, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le está haciendo disfrutar de esta bendición y en el tiempo justo, ¿no? Este tiempo justo en donde muchas veces hay dificultades para el traslado, hay problemas con justamente el transporte, ¿verdad? Y él puede ir a su trabajo en ese transporte, puede venir a la iglesia, puede movilizarse, puede llevar a su familia. Entonces llegó en el tiempo oportuno y llegó lo que el Señor había preparado para él, en el momento justo. Y a veces, qué tremendo, ¿no? Porque cuando la Biblia dice que el deseo no cumplido es tormento al corazón. Y qué tremendo es anhelar cosas que de repente no llegan y esperar cosas que no se cumplen, ¿no? Y es como que el enemigo juega con nosotros en esos momentos, haciéndonos creer que Dios no nos responde, haciéndonos creer que Dios no nos tiene en cuenta, haciéndonos creer tantas mentiras, porque Él es padre de mentiras. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar más al Señor, gloria a Dios. Y si hay que pasar por alguna situación donde hay algún que otro quebranto de corazón, tenemos que saber que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Está cerca de los de espíritu abatido. ¿Para qué? Para levantarlos, para ponerlos de pie. Fíjense, hermano mío, no por casualidad el Salmo 27 dice, Jehová, el Señor es mi luz, es mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Ay, por favor, qué importante es esta palabra, hermano. Qué importante es esto. Y a veces tenemos tantos temores y no nos damos cuenta que el Señor es nuestra bandera, nuestro baluarte. Él va delante nuestro. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que, hermano mío, en el día de la aflicción, Él nos va a guardar en su morada, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y qué importante es esto, ¿no? Día de la aflicción, guardarme en su morada. ¿Cuál es su morada? Es su casa, es el cuerpo de Cristo, es el pueblo del Señor. Entonces Él nos guarda allí en la unidad,
juntamente con su pueblo, en la iglesia de Jesucristo. Hermano, qué maravilloso esto, qué maravilloso poder entenderlo, que nos alcance la luz del Señor para que esto se revele a nuestro corazón, porque a veces nos quedamos solamente en el día de la aflicción, y de la aflicción no salimos y no nos damos cuenta, y a veces nos vamos a la iglesia afligidos por el problema que tenemos, y entramos afligidos y salimos a veces más afligidos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no descubrimos y no se nos revela, porque no lo dejamos al Señor obrar en nuestro corazón. Su palabra es fiel y verdadera, y ella dice que en la aflicción Él nos va a resguardar en su morada. Gloria a Dios. Entonces, hermano, fíjense, cuando hay aflicción, allí tenemos que saber que Él nos va a resguardar. Entonces, qué maravilloso es ese momento donde nosotros podemos participar de estar en su casa, de estar en comunión los unos con los otros. Si queremos, podemos congregarnos. El tema es que hay que querer, gloria a Dios, y es importante. Y de repente una transmisión como esta es una oportunidad que Dios nos da para poder estar también congregados. Y fíjense que si hay aflicción en nuestra vida y Él nos va a resguardar en su morada, en su tabernáculo nos va a proteger, dice. Bueno, gloria a Dios. Tenemos que comprender que cuando estamos en la reunión, cuando estamos en momentos como este, y bueno, si tocan timbre, que toquen timbre. Si viene el abuelo, que venga el abuelo, venía abuelo a participar con nosotros en la reunión. Amén. Si viene el vecino, ven, llegaste justo, ven y sentate. Y bueno, y vamos a participar de la reunión. Que nada nos haga perder la bendición de poder darle lugar al Espíritu Santo de que nos resguarde en su morada. Es muy importante esto, hermano mío. Gloria a Dios. Fíjense, el apóstol Pedro escribió 2 cartas. Vemos a Pedro también, que la palabra describe muchas de sus situaciones y experiencias antes de escribir esas cartas. O sea, vemos a un Pedro en un momento de su vida y vemos a un Pedro cuando escribió esas cartas. Entonces, cuando él escribió esas cartas, era ya otro Pedro, porque Dios había trabajado en su vida. No solamente que los años habían pasado, no solamente que era una persona ya mayorcita, sino que todo ese ímpetu, todo ese arrojo, todo eso que estaba encerrado allí, fue desechado, ¿no? Y él pudo alcanzar dominio propio, pudo crecer espiritualmente, pudo transformarse en una persona un poco más reflexiva, no tan impulsiva. Entonces, fíjense, cuando leemos las cartas de Pedro nos encontramos con un Pedro que fue trabajado por el Señor. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Mire qué palabras tremendas que soltaba un hombre que fue tratado por Dios. Entonces observemos esto. Él, hermano, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa humillarse bajo la mano de Dios? Comprender, entender que no hay nada más poderoso que nuestro Dios. Y allí tiene que quedar a un lado el orgullo, allí tiene que quedar nuestra autosuficiencia, nuestra independencia, y poder ir a su presencia y decirle: Señor, aquí estoy, mi Señor, aquí estoy, te pido perdón si en otro tiempo fui altivo, si en otro tiempo solamente me las quería arreglar solo y no te consultaba, no te buscaba. Acá estoy, Señor, humillándome delante de tu presencia, inclinándome hacia ti. Es muy importante esta actitud. Es muy importante, y fíjense que él dice que al humillarse bajo esa poderosa mano, Él, no nosotros, Él nos va a exaltar a su debido tiempo. Y esto significa que nosotros tenemos que comprender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces tenemos que esperar los tiempos de Dios. Gloria a Dios. Y dejar que Él obre. No queriendo nosotros hacerlo todo, queriendo nosotros llevar adelante las situaciones y arreglarlo todo, ¿no? Entonces ese famoso algo tengo que hacer, en Cristo tendríamos que analizarlo un poquito, porque es bueno tener diligencia para hacer, tener ánimo para hacer, está fenómeno, pero tenemos que saber cuándo hacer, cuándo es el verdadero tiempo en donde tenemos que hacer, y no querer hacer nosotros y
ponerle tropiezo al Señor en la obra que Él está llevando adelante. Gloria a Dios. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga, el expreso de medianoche, nuestra cita en el dial. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el expreso de medianoche. Mire, hermano mío, tal vez haya alguien que me esté escuchando en esta hora y no sé, vuelvo a repetir, yo sé que son momentos difíciles lo que estamos viviendo. Y no solamente a causa de este virus que está atacando a la tierra entera, ¿no? Sino que justamente a consecuencia de esta situación hay otras situaciones que lo van acompañando. Ay, Señor amado, por favor. Entonces, es tremendo. Hace unos días yo fui a comprar unos repuestos y que necesitaba. Entonces voy a una casa en donde está muy bien surtida y realmente siempre tiene todo lo que necesito, ¿verdad? Entonces, esto no tengo, aquello está en faltante, pero ¿qué pasa? Entonces lo primero que a mí se me ocurrió decirle es, bueno, ¿qué pasa? Va a aumentar. Porque a veces sabemos que estas son las mañas aquí en Argentina, ¿no? Cuando la cosa aumenta desaparecen los productos. Pero me dice, no pasa por ahí. El problema es que justamente en el rubro al cual yo fui justamente a proveerme de lo que necesitaba, es un rubro que tiene muchos componentes. Una sola pieza está compuesta por componentes de distintos fabricantes. Entonces, a un solo fabricante que de repente le falta una pieza que viene de parte de otro proveedor, le corta la línea de trabajo. Entonces, los tiempos que estamos viviendo son tremendos, porque de repente tenemos un proveedor, ¿verdad?, que se le enferma un obrero y juntamente no es ese obrero que solamente queda aislado, sino todo lo que tuvieron contacto con él. Y de repente nos queda toda una línea de producción paralizada y se van retrasando las entregas y así uno y otro y se van sucediendo. Y entonces, fíjese qué tremendo, ¿no? Porque este virus no solamente afecta al cuerpo, sino que afecta también la economía, el desarrollo de distintos negocios, no solamente la mano de obra de un fabricante, sino también los empleados de un comercio, ¿verdad? Hay familias detrás de todos estos hombres. Entonces todo esto trae una gran problemática, ¿no es cierto? Y esto trae aflicción. Y se cumple la Biblia, porque la Biblia dice claramente, el Señor nos dijo, claro, el Señor jamás nos mintió. Dijo, en el mundo van a tener aflicción. Y cada vez que nos acerquemos más al tiempo en donde el Señor se acerque, Él esté tan cerca como hoy está tan cerca, hermano mío, hay muchas cosas que se van a potenciar. Y nosotros tenemos que prepararnos para estas instancias, para saber cómo responder frente a... Cuando yo hablo de responder, estoy diciendo saber cómo enfrentar las ciertas situaciones que muchas veces nos vamos a tener por delante. Porque, mire, si tal vez en otro tiempo donde no teníamos fe, ni Dios, ni esperanza, y de repente nos invadía la ansiedad, tal vez reaccionábamos de mala manera, tal vez nos descolocábamos, a veces tirábamos el esfuerzo de años por la borda, ¿no? Y esto es bien tremendo, ¿no? Bien tremendo, porque nosotros tenemos que saber que si nosotros nos ligamos al Señor, Él siempre será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si nosotros nos metemos con Él, nos metemos en su palabra y aprendemos a depositar toda ansiedad en Él, Él cuidará de nosotros. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué tremendo. Y hay una promesa que es muy importante. Esto está justamente, gloria a Dios, en Jeremías 29, versículo 11. Un versículo que tenemos muy presente nosotros y sé que muchos hermanos de la Iglesia Refugio de Paz también recuerdan, porque a menudo lo visitamos, para que no nos olvidemos. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios.
Y yo quisiera encadenar, ¿no? Unir Juan 16, 22 a Jeremías 29, 11. ¿Qué dijiste, pastor? Juan 16, 22. Dice, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Entonces, tenemos que observar que cuando Cristo dijo esto, es porque se estaba despidiendo prácticamente. Iba a haber un intervalo entre la despedida de nuestro Señor y la llegada del Espíritu Santo. Hoy el tiempo que nosotros estamos viviendo es la era del Espíritu Santo. En esta era, en estos momentos, nosotros tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque ese espíritu mayor que todos los espíritus nos está alentando, nos está sosteniendo, nos está amparando y nos está preparando para el reencuentro con el amado. Entonces, cuando ese encuentro se dé, ahí vamos a empezar a poder observar que nuevamente, otra vez, tal cual como lo dijo nuestro Señor, la palabra de Dios tiene cumplimiento en nuestra vida. Vamos a poder comprender que el Espíritu Santo verdaderamente es aquel que nos da un futuro y nos da una esperanza. Y ese futuro y esta esperanza tiene que estar allí, depositada en nuestro Señor. Y en este mientras tanto, en este peregrinaje nuestro sobre esta tierra, gloria a Dios, el Señor nos respaldará, más allá de lo que tengas que vivir. Yo creo con todo mi corazón, hermano mío, que esta es una palabra que debe llegar a nuestros corazones. Y debemos dejar que esta palabra nos fortalezca, pero realmente con un verdadero sustento. Gloria a Dios. Bien, hermano, dice el Salmo 55, versículo 22, encomienda al Señor tus afanes. Gloria a Dios. Miren qué versión está. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Aleluya. Salmo 55, 22. No te olvides esto. Es para hacer un cuadrito y recordar cada día. Encomienda al Señor tus afanes, tu ansiedad, tus preocupaciones, tus desafíos. Y Él te sostendrá. Y no va a permitir que el justo, sea vos, yo, todos nosotros, caigamos y nos quedemos abatidos para siempre. Al contrario, 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará. Yo quisiera hacer una oración por todos aquellos que están al alcance de esta palabra en esta hora. Y todos aquellos que con un corazón abierto también sus oídos espirituales, reciben esta palabra con todo su corazón y comienza a crecer esa esperanza en ellos. De tal manera, hermanos míos, que saben que las palabras son verdaderas y son dignas de confianza. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta noche, gracias por esta palabra, gracias por este instante, gracias por ese hermano, esa hermana que nos está acompañando en esta hora. Tú nos conoces, Señor, sabes por los caminos que estamos recorriendo, las distintas circunstancias que podemos estar viviendo, y qué lindo que es porque así como una madre consuela a su hijo, así nos estás consolando a través de tu palabra en estos días, dándonos de ese ánimo que desciende del cielo, poniéndonos de pie, Señor amado, y que crezca la fe y crezca la esperanza, Señor amado, y que nuestra vista esté allí en el galardón. También el autor y consumador de la fe, que levantemos nuestra cabeza, Padre Celestial, ayúdanos, porque muy pronta está nuestra redención. Yo me uno a mi hermano, mi hermana, y juntos encomendamos todo en tu preciosa mano, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, Señor, sabiendo que tú nos vas a sostener, sabiendo que no vas a permitir que si caímos estemos postrados por mucho tiempo. Al contrario, tú nos levantarás. Señor, yo te doy gracias. Bendigo, Señor, a todo tu pueblo en esta hora. A la Iglesia Refugio de Paz, a cada uno de mis hermanos amados y también a aquellos que nos están acompañando. Bendigo sus vidas. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que estas palabras que hemos compartido son fieles y verdaderas, son dignas de confianza. Y el Señor hace nueva todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermano querido. Recuerden que el que estaba en el trono, allí en Apocalipsis 21:5, dijo, estas palabras son verdaderas
y son dignas de confianza. Atesorémosla en nuestro corazón y avancemos hacia la victoria. Dios les bendiga mucho. El expreso de medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el punto del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque